3, 2, 1. Bienvenido a Protocolo Games. Soy Gabriel Vara. En esta serie no venimos a repetir lo que dicen los noticieros, ni a utilizar palabras complicadas para sonar inteligentes. Venimos a entender de dónde viene todo esto. Cómo se construyó el sistema económico que utilizamos todos los días, incluso sin darnos cuenta. Porque si tú trabajas, ganas dinero, pagas cosas, ahorras o lo intentas, entonces ya estás dentro de la economía. Pero nadie te explicó las reglas. Nadie te explicó que lo que hoy llamamos normal fue diseñado. Hoy quiero llevarte a la raíz, a entender cómo nacieron los sistemas económicos que nos gobiernan. ¿Qué pensaban los primeros economistas modernos? ¿Qué pasó cuando el sistema colapsó? ¿Qué ideas lo sostienen hoy? ¿Y por qué, aunque parezcan muy diferentes, todos están construidos sobre la misma base? El sistema Fiat. Vamos a hablar del modelo neoclásico, de Keynes, de la política monetaria, de la escuela austriaca, incluso de teorías nuevas como la MMT, la teoría monetaria moderna. Y al final te voy a dejar una pregunta que lo cambia todo. ¿De verdad seguimos construyendo sobre una base estable o estamos maquillando una estructura que ya colapsa desde adentro? Para entender la economía en la que vivimos hoy, hay que viajar al pasado, a cuando el mundo estaba cambiando a una velocidad nunca antes vista. Revoluciones industriales, ciudades creciendo, nuevas clases sociales y un sistema productivo que ya no se parecía en nada al anterior. En ese caos, los economistas empezaron a buscar orden. Querían entender el comportamiento económico como si fuera una máquina, algo medible, racional, predecible. Si todo se podía calcular, entonces también se podía controlar. Y así es como nace lo que hoy llamamos el modelo neoclásico. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Un momento en donde la ciencia estaba avanzando por todas partes. Y mucha gente pensó, ¿y si aplicamos la lógica de la matemática al comportamiento humano? Ahí aparece el famoso Homo economicus. El ser humano visto como un agente racional, que siempre toma decisiones lógicas para maximizar su utilidad personal. Como si fuéramos calculadoras con emociones programadas. Como si todo lo que hiciéramos pudiera predecirse. Esta escuela plantea que los mercados se regulan solos. Que si cada individuo actúa en su propio interés, el mercado encontrará equilibrio por sí mismo. No hace falta que el Estado intervenga. Solo hay que dejar actuar a la mano invisible. En papel suena bonito, ordenado e inteligente. Pero la realidad no tarda en patear la puerta. Y lo que viene después va a romper esa ilusión de que el mercado se arregla solo. El modelo neoclásico prometía equilibrio. Dijo que si todos actuábamos racionalmente, entonces el mercado se regula solo. Pero entonces llegó la realidad. Y la realidad se llamó 1929. La Gran Depresión. Quiebras masivas, millones sin empleo, bancos colapsando, empresas enteras desapareciendo de un día para otro. Y lo más importante, el mercado no se estaba autorregulando. Estaba cayendo como una avalancha sin freno. Fue ahí donde aparece John Maynard Keynes, un economista que dijo algo muy simple, pero revolucionario para su época. Cuando el mercado se detiene, el Estado entra para moverlo. Para Keynes, el problema no era el mercado, sino su incapacidad de reaccionar rápido en una crisis. Y por eso propuso una solución clara: gasto público. En momentos de recesión, el Estado tiene que gastar, construir, contratar, aunque no tenga ingresos suficientes en ese momento. ¿Para qué? Para activar la economía desde arriba. Para volver a generar empleo, demanda y movimiento. Esa visión rompe con la lógica neoclásica, porque ahora el Estado sí interviene. Ya no es la mano invisible. Es la mano visible del gobierno metiendo dinero al sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas de Keynes se vuelven la nueva base del modelo económico global. Y durante décadas, todo se organiza con esa lógica. Si la economía se frena, el Estado la empuja. Si el desempleo sube, el Estado crea empleo. Si la demanda baja, el Estado imprime y gasta. Pero como todo sistema, ese también iba a enfrentarse con sus propios límites. Porque si el Estado puede gastar sin parar, entonces ¿quién pone el freno? ¿Y qué pasa cuando gastar sin control genera otro tipo de crisis? Después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas de Keynes se adaptaron a una nueva era. Los países querían crecimiento, pero también querían control. Y así nace una nueva versión de la teoría original, neo-keynesianismo. Esta vez, la lógica no era gastar solo cuando hay crisis. Ahora también había que administrar bien el dinero. Y aparece un nuevo actor clave, el Banco Central.
los bancos centrales empiezan a tener un rol activo en la economía. Suben o bajan tasas de interés, inyectan dinero o lo retiran, controlan la inflación, o al menos eso intentan, ajustan políticas según lo que pasa con el empleo o el crecimiento. En teoría, es una forma más técnica y sofisticada de aplicar las ideas de Keynes. Ya no se trata solo de gasto público, sino de herramientas monetarias para mantener la estabilidad. Suena bien, ¿no? El problema es que este modelo ya no cuestiona el sistema monetario en sí, solo intenta administrarlo mejor. Pero, ¿qué pasa cuando imprimir dinero deja de ser solo una herramienta y se convierte en el plan? Pero, ¿qué pasa cuando mantener la estabilidad se trata de crear deuda eterna y manipular la oferta monetaria según lo que convenga al momento político? Es ahí donde empieza la crítica, donde algunos empiezan a decir, no podemos resolver los problemas con más intervención si esa intervención es la que los genera. En los años 70, la cosa se empezó a salir de control. Estados Unidos enfrentaba esta inflación alta más crecimiento estancado, algo que no tenía sentido según los modelos keynesianos. El gasto público ya no estaba solucionando los problemas, los estaba amplificando. Y ahí aparece Milton Friedman, economista estadounidense, voz crítica y padre del monetarismo. Su idea era simple, directa y contundente. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Para Friedman, el problema no era el mercado, sino el Estado. En específico, el Estado imprimiendo dinero sin freno. Porque cada vez que se emite más dinero sin respaldo real, ese dinero vale menos y tu poder adquisitivo desaparece. Su propuesta fue clara. Los bancos centrales no deben actuar a conveniencia política. Deben tener reglas estrictas para controlar cuánto dinero se crea. El gasto público debe ser limitado y el mercado debe recuperar el protagonismo. Esta visión influenció directamente a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo y a muchos gobiernos que adoptaron políticas de control monetario y disciplina fiscal. Se empezó a hablar de combatir la inflación como prioridad y de limitar el gasto excesivo del Estado. Pero aunque el discurso cambió, el sistema no. Seguimos dentro de un modelo fiat, donde el dinero se crea de la nada, donde la deuda nunca se paga y donde las reglas se cambian cuando conviene. El monetarismo intentó ordenar el desorden, pero nunca cuestionó la base. El sistema sigue siendo el mismo, solo lo maquillaron mejor. Hasta ahora vimos modelos que en el fondo aceptan al sistema fiat como base. Lo intentan mejorar, administrar, controlar, pero nunca lo cuestionan en serio. La Escuela Austriaca de Economía sí lo hizo. Karl Menger, Ludwig von Mises y Friedrich Hayes, un poquito complicado decir esos nombres, son economistas que no veían la economía como una máquina, ni como algo que se puede predecir con fórmulas. Para ellos, la economía es un proceso humano vivo, no una ecuación. Sus ideas claves son estas. 1. El valor es subjetivo. Nada tiene valor objetivo. El valor depende de lo que tú estás dispuesto a dar por algo. Y eso no lo puede controlar el Estado. 2. El dinero debe ser escaso, libre y no manipulable. Si el dinero se puede imprimir, pierde valor. Si está en manos de un gobierno, entonces se convierte en una herramienta de poder. El dinero real debe surgir del mercado. Debe ser difícil de producir y no debe responder a intereses políticos. 3. La intervención estatal crea distorsiones. Cuando el Estado controla los precios, crédito, el dinero y el interés, no arregla la economía, crea distorsiones. Y esas distorsiones crean burbujas, crisis y ciclos de colapso artificiales. Por siglos, esta escuela fue ignorada, tildada de extrema o anticuada, porque no ofrecía soluciones fáciles. No vendía la idea de que el Estado lo arregla todo. Pero hoy sus ideas están más vivas que nunca, porque Bitcoin materializa muchas de sus ideas de forma práctica. Un dinero escaso, no manipulable, sin control central, que no se puede imprimir ni devaluar por capricho político. Bitcoin no es solo tecnología, es una implementación directa de muchas ideas austriacas que nunca pudieron ponerse en práctica. En los últimos años ha surgido una nueva teoría económica que vuelve a poner sobre la mesa la idea del gasto sin límite. Se llama Teoría Monetaria Moderna o MMT por sus siglas en inglés. Su propuesta es simple y peligrosa.
El Estado puede imprimir tanto dinero como quiera, siempre y cuando mantenga el control de la inflación. En otras palabras, no importa cuánta deuda generes, ni cuánto gastes, ni cuántos déficits acumules, siempre y cuando el precio de las cosas no se dispare, entonces todo está bien. Esta teoría promete soluciones mágicas: educación gratuita, salud universal, ingreso básico, obras públicas sin fin, todo financiado por dinero creado desde el Estado. El problema es que esto ya se ha intentado muchas veces y siempre termina igual: inflación, pérdida de confianza y destrucción del poder adquisitivo de la gente común. La MMT no resuelve la raíz del problema, solo profundiza la idea de que el dinero puede ser infinito y que la escasez ya no importa siempre y cuando se administre bien. Pero si el valor del dinero depende de la confianza, y esa confianza se basa en que no se puede imprimir sin fin, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esa ilusión? Una vez más deuda, más gasto, más impresión. La misma receta, solo con una nueva etiqueta. Cada uno de estos modelos nació para resolver un problema real. El neoclásico intentó poner orden. El keynesiano respondió a una crisis brutal. El monetarismo buscó recuperar el control. La MMT promete resolverlo todo sin sacrificio. Y la escuela austriaca fue ignorada por decir que el problema no estaba en las respuestas, sino en las preguntas. Pero más allá de sus diferencias, todos estos modelos tienen algo en común. Todos siguen construyendo sobre la misma base. Un sistema fiat, un dinero que no es escaso, que se crea por decreto, que depende de confianza, obediencia y manipulación constante. Es como si estuviéramos remodelando un edificio viejo, cambiando ventanas, pintando paredes, reforzando vigas, pero sin revisar si los cimientos están podridos. Hoy, las grietas son más visibles que nunca. Inflación que no se detiene. Deuda global sin salida. Gente que trabaja más, pero vive peor. Gobiernos que prometen estabilidad, pero viven imprimiendo pánico. Entonces la pregunta no es ¿qué modelo es mejor para administrar este sistema? La pregunta es ¿este sistema todavía sirve? ¿O es momento de imaginar algo completamente distinto? Y tal vez, por primera vez en la historia, tenemos la tecnología para hacerlo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Protocolo Gains. Y si esto te hizo pensar, compártelo. Porque el cambio no empieza con respuestas, empieza con mejores preguntas.